Hola, soy José Lancho Jacobo y los saludo de nueva cuenta en estas mesas de análisis. Estamos por iniciar el mes de diciembre y con ello se ve ya el fin del 2024. Vendrá un nuevo año con cambio de gobiernos municipales. También se renovará la presidencia del Poder Judicial del Estado más grande del país y en el escenario legislativo hay diversas propuestas de reformas legislativas. Y hoy me da mucho gusto saludar a Leti Cepeda, a Miguel Ángel Ordóñez Rayón, a Santiago de la Huerta, a Octavio Martínez Vargas y a Efrén Rojas Dávila. Leti, pues tú conoces muy bien el Estado de México, hoy eres secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, pero además pues has tenido diversos cargos públicos, políticos, has estado en la Cámara Federal y obviamente conoces todo el escenario de nuestro querido Estado de México. Estamos en un escenario en el que hay propuestas de reforma legislativa en materia judicial en el Estado de México. Recientemente hubo una armonización, propuesta para armonizar la federal, y se observa un cambio. Morena, la Cuarta Transformación, quiere un cambio profundo en el Poder Judicial del Estado de México, que obviamente toca con la elección de jueces y magistrados a partir del voto popular. ¿Qué has escuchado? Se ha ya escrito mucho, se ha comentado. ¿Qué escenario ves para el Poder Judicial del Estado de México con estas reformas legislativas? Y muchas gracias por participar en esta mesa. No, al contrario, muchas gracias, José Alan, por la invitación y el cual un saludo también a todo tu auditorio. Y pues saludar aquí a los compañeros de los diferentes partidos políticos, aquí a Miguel Ángel, sí, ya también lo conocemos. Y pues bueno, la postura siempre del Partido Acción Nacional ha sido en contra de esta reforma judicial. Desde que inició, quiero dejar claro, el Partido Acción Nacional siempre va a acompañar toda reforma. No somos oposición en todo, pero sí las reformas que siempre sean a favor de las y los mexicanos, sí, para una vida mejor. Pero vemos que esta reforma al Poder Judicial pues no es la mejor. Esta reforma inició, si vamos un poquito hacia atrás, al momento que el expresidente López Obrador, la Suprema Corte de Justicia, le empieza a echar para atrás, ¿sí? Pues las iniciativas que mandó a la Cámara, como fue la reforma energética, como fue el Plan B, ¿sí?, del INE, y así también en las mega obras que él traía, algunos jueces, ¿sí?, empezaron a dictar algunos desacatos, podemos decir, tanto para el presidente de la República, asimismo para algunos servidores públicos, de suspender las mega obras. Y una muy puntual fue el Tren Maya, por toda la deforestación que se hizo, que se estaba, de una u otra manera, el medio ambiente, pues se le estaba dando, él mismo dijo, no vamos a tirar ni un solo árbol, y pues bueno, al final tumbaron muchos árboles, ¿no? Entonces, con todo esto, la Suprema Corte, obvio, ¿sí?, pues no estuvo al servicio de él. Cuando él dijo, va el Plan C, entonces el Plan C, pues también llegó hasta el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, vemos ahorita, yo me quedo con las imágenes de todos los servidores públicos del Poder Judicial, las manifestaciones que hicieron, escuchar a personas que tienen carrera judicial de 30, 20 y tantos años, ¿sí?, que se prepararon y que ahorita a través de una tómbola vemos cómo el Senado pues simplemente se van a retirar, ¿sí?, de esas carreras. A lo mejor algunas, y lo hablo también más por las mujeres, ¿sí?, que mujeres es más complicado llegar a ser juez, jueza, digan en este caso jueza, y de repente pues te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, este Plan C, yo creo, el Poder Judicial, obvio, tenía pues ciertos señalamientos de corrupción, pero no vamos a corregir los problemas, ¿sí?, claro, que tiene el Poder Judicial, pero para nada con esta reforma. Al contrario, lo vemos como una reforma regresiva de unos 30, 40 años más o menos, que nos va a costar muchos años. Y en ningún país del mundo, ¿sí?, los jueces de las altas cortes se eligen a través del voto popular. No sé por qué en México sí, a lo mejor nosotros, todos los demás países están equivocados y nosotros digamos que no,
Pero en ningún país, digo, las altas cortes decían que Estados Unidos elige jueces, pero en la parte local. Ningún país del mundo elige un juez, de las altas cortes por voto popular. Efraín, a ver, estamos ante el fin de un poder judicial bajo dominio de gobiernos priistas. En el 2000, cuando gana Delfina Gómez Álvarez, se marca el inicio de una nueva etapa política en el Estado de México. Y a ver, el plan C no lo ocultaron, fue parte de una estrategia de campaña, una plataforma, y en ese plan C se hablaba de reformar el Poder Judicial. Pero hubo algo bueno en el Poder Judicial, tú lo conoces muy bien, fuiste secretario general de gobierno, fuiste rector de la Universidad de la UAM. Es bueno dejar ya un pasado que funcionó de una forma y pues iniciar bajo una óptica diferente de la Cuarta Transformación. Gracias. Buen día para quienes nos hacen favor de estar en esta mesa. Yo creo que tenemos que matizarlo. Difícilmente uno puede asegurar que la historia se construye con ocurrencias. La historia ha sido el producto, y nuestro país ha sido el producto de muchísima gente que ha participado, ha opinado, ha construido instituciones, y muchas de esas instituciones le han dado la solidez a nuestro país. Una de ellas era el Poder Judicial. No perdamos de vista la visión constitucional de Carranza, ¿sí?, de los tres poderes, y yo no señalaría que todo haya sido malo, ni en el Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Legislativo. O sea, hacerlo me parece que es una ocurrencia, y no lo aceptaría en ese sentido. Que finalmente se deterioran también las instituciones, eso hay que entenderlo, hay que verlo. Pero pues yo pensaría que debió de haberse hecho un diagnóstico muy a detalle para saber qué enfermedades tiene, qué problemas tiene y poderlos corregir. Yo creo que esa solución de esta reforma me parece que no abordó los temas centrales y se inculpó a una estructura del Poder Judicial, a jueces, de una serie de situaciones, muchas de ellas vinculadas con el sistema de justicia. Y el sistema de justicia es algo más complicado que los jueces, etcétera. Es algo que empieza incluso desde una parte del Poder Ejecutivo, como son ahora las fiscalías. O sea, y eso, curiosamente, no se toca. Y nos vamos a meter, pues se va a meter el INE y los ciudadanos en una dinámica de alta complejidad que ojalá salga bien. Claro. Por el bien de todos, sí, más vale que salga bien. Y en estas mesas, Efraín, hemos insistido que muchas veces la sociedad no alcanza a distinguir la responsabilidad de lo que es la procuración de la Administración de Justicia, como también las tareas de seguridad pública, y bueno, en un solo rubro trata de encerrar todo. Miguel, ¿cómo estás observando la discusión en el Estado de México? Ya hemos dicho que pues los partidos que integran la Cuarta Transformación nunca engañaron. Dentro del plan C estaba la reforma al Poder Judicial, pero también pues no pueden quedar mal frente a su electorado. Si ellos dijeron que iban a cambiar el Poder Judicial, hoy no pueden decir, ¿sabes qué? Pues siempre no, porque hay cosas que deben de seguir como caminaban. ¿Cómo estás viendo el escenario y quién está aprovechándolo en su narrativa para pues demostrar a los ciudadanos que están cumpliendo? Y muchas gracias por participar en las mesas. Muchas gracias, José Alam, también a Leti, a Efraín, a Octavio, bienvenido a estas mesas, y a Santiago. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero es que debemos partir de algunas situaciones de hecho que son incontrovertibles. La primera de ellas es que el Poder Judicial en México necesita ser reformado, y necesita ser reformado para bien. El segundo hecho incontrovertible es que el sistema de justicia es de los peores sistemas de justicia en Latinoamérica y, por supuesto, en los bloques socioeconómicos mundiales, el sistema de justicia mexicano es de los peores. En consecuencia, todo lo que se haga en materia de reforma al Poder Judicial debe ser acompañado de acciones contundentes que mejoren el sistema de impartición de justicia. Ya lo comentaba Efraín y tiene toda la razón. Lo segundo es que a mí, por supuesto, no sorprende que el expresidente López Obrador hubiera enviado una propuesta
al Ejecutivo una propuesta de reforma al Poder Judicial, se le envía al Legislativo. Lo que me sorprende es que un bloque en la legislatura del Estado de México vaya mucho más allá de lo que hizo el presidente de la República en su momento. En ninguna de las en el contenido de la reforma que propone el presidente López Obrador, nunca mencionó siquiera la posibilidad de meterse en la vida interna del Poder Judicial para nombrar a un titular del Poder Judicial. Y la propuesta de reforma de Morena Verde PT rebasa totalmente eso. De hecho, cuando se presenta la propuesta, a mí me sorprendió tanto que evidentemente trata de hacer investigación desde la propia primera Constitución en 1824. En la Constitución de 1824 se establece claramente la división de poderes y el régimen que iba a adoptar nuestro país. Un régimen republicano, popular y federal. Y de carácter representativo. Y en ese sentido, ninguno de los tres poderes estaba por encima de los otros poderes. Claro. Esta parte dogmática y doctrinaria de la Constitución se recoge en 1857 y en 1917. Ninguno de los tres poderes en esta república de división de poderes está por encima del otro. Pero con la propuesta, yo en lo personal espero que por lo menos esa parte presentada por el bloque Morena Verde PT no prospere. ¿Sí? En la propuesta que ellos hacen, lo que vemos es que literalmente el legislativo prácticamente se asume con la supremacía por encima de los otros dos poderes y puede imponer, si lo podemos llamar así, al titular del Poder Judicial. Eso a mí sí me parece delicado, me parece que trastoca, sí, en caso de aprobarse, Claro. trastoca el propio pacto federal y trastoca la parte constitucional de raíces más profundas en lo que tiene que ver con la República Mexicana. Eso es lo que me sorprende de entrada. Tengo más comentarios, pero más adelante. Octavio Martínez Vargas hoy nos acompaña. Él es un personaje que ha transitado pues en su carrera política en la izquierda. Representa al municipio de Ecatepec, que es pues la municipalidad más importante de los electorales del Estado de México. Pero además, cuando algunos sectores apostaban a que ya no habría una reforma judicial en el Estado de México, que no se tocaría a este poder, incluso había muchas versiones incluso de actuales legisladores locales de que aplaudían el trabajo de Ricardo Sodi. Él siempre mantuvo una postura crítica, primero, a la forma en la que ha funcionado el Poder Judicial del Estado de México, segundo, a la actuación del propio Ricardo Sodi y, junto al PT, presentó una propuesta propia de reforma al Poder Judicial y en las últimas horas ya los tres partidos políticos, Morena, PT y Partido Verde Ecologista, suscribieron y presentaron al Pleno una reforma que será analizada en comisiones. Octavio, antes que nada, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. ¿Y qué comentarios tienes de lo que se está planteando hoy? Por supuesto que coincidirás en que estos cambios sí tienen que ver con el fin de una etapa política también, de un Poder Judicial que transitó pues en la historia del PRIismo del Estado de México. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación, saludar la iniciativa, José Alan, y encontrar a extraordinarias amigas y amigos. Bueno, evidentemente tenemos una posición absolutamente contraria, ¿no? Por lo que hace el tema federal, ya fue ampliamente discutido. La iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada el 5 de febrero. Fue debatida y aprobada por mayoría en el Poder Legislativo Federal. Y ahora estamos en la cancha local, en el Congreso del Estado de México. Recordar que en uno de los transitorios, en el transitorio octavo de esta reforma del Poder Judicial, establece que las entidades federativas tendremos hasta 180 días para armonizar la Constitución. Esto es importante que lo subrayemos. Armonizar la Constitución. Entonces, bueno, si eso señala la reforma
la reforma del Poder Judicial, pues es evidente que tenemos hasta el 15 de marzo para ese efecto. En el caso concreto del Poder Judicial del Estado de México, es un poder que, no lo digo yo, lo dicen en mediciones internacionales, ocupamos el último lugar en acceso a la justicia. Último lugar de 32 entidades federativas. Entonces, bueno, eso es subrayado que al Poder Judicial poco le importa. Está ocupado más en la frivolidad, en los excesos, en los abusos y en la corrupción, porque así hay que llamarlo, ¿no? En el caso del municipio de Ecatepec han desalojado sin haber sido oídos y vencido en juicio a más de 3,000 familias de sus hogares. El Poder Judicial. Del Estado de México. Encabezado por Sodi, porque él es el responsable del Poder Judicial. Quien por cierto, para abrir boca, lo propuso Peña Nieto a Sodi. Y entonces, bueno, tampoco hoy nos asustemos, porque nomás les quiero recordar que en el año 93 hubo una reforma que se discutió y se aprobó en el Congreso del Estado de México para que fueran renovados todos los integrantes, todas las magistradas y magistrados del Poder Judicial. Y se facultó al gobernador Choifet para nombrarlos. ¿A eso cómo se le llama? ¿No? Entonces, bueno, tenemos un Poder Judicial que no funciona. Ahora mismo estamos viendo como una juez acaba de liberar a un personaje que decidió poner en libertad cuando había acusaciones graves en términos de abuso sexual. Pues así no se puede. Tenemos ¿Qué es lo que ve la gente, ese tipo de justicia? Bueno, tenemos 22 reclusorios en el Estado de México, Alan, y más de la mitad o cerca de la mitad de los internos son personas que les han fabricado delitos, que no han tenido dinero para una correcta defensa. Esa es la realidad del Poder Judicial. Entonces, bueno, por eso, ahora primero quiero subrayar que siempre señalé que la armonización significaba armonizar y que se tenía que renovar el Poder Judicial, porque eso es una obligación que tenemos. Claro. Y que la mitad de los jueces, magistradas y magistrados tienen que ir a elección. ¿Ok? Y en esa parte, ahora han coincidido los que antes no coincidían, ¿no? Y qué bueno que así sea. Recapacitaron. Pues recapacitaron o entendieron. Y también quiero terminar esa primera parte para referir que el magistrado Sodi siempre mantuvo una posición absolutamente incomprensible, ¿no? Cuando él ahora aspira a ser ministro y emitir una convocatoria para nombrar sucesor, para nombrar jueces, querer sorprender a la titular del gobierno del Estado, al poder legislativo, pues evidentemente me dio la razón, ¿no? Y entonces, bueno, qué bueno que así sea, va a haber reforma, se tendrá que aprobar en el mes de diciembre. Okay. Y creo que la que más va a prosperar fue la que se estructuró por el que fue presentada por el grupo parlamentario de Morena, presentada por tu servidor, que es la que cubre puntualmente todo el tema de la armonización. Y bueno, pues entonces hay que ir a esa parte, a ese proceso. El Poder Judicial tendrá que nombrar a sus 5 integrantes del comité de evaluación, lo mismo la gobernadora y lo mismo el Poder Legislativo, y entrará el proceso de registro para efectos de poder nombrar primero a quienes van a ir a elección del Poder Judicial. Okay. Y posteriormente emitir las convocatorias para jueces y juezas y jueces, que los requisitos están en la Constitución, pues eso está planteado, no hay nada nuevo, ¿no? No se agrega nada nuevo que no esté en la Constitución General, y se tendrán que registrar quienes aspiren, y va a haber una evaluación minuciosa por quienes integren ese comité de evaluación, para efecto de que finalmente se decida sobre quiénes van a ir a la elección. Entonces no hay más nada que hacer. Es un tema que ya fue ampliamente discutido. Podemos no estar de acuerdo y se respeta las posiciones,
pero ese proceso ya se dio. Claro. Ahora estamos en otra etapa, que es la etapa de la armonización, que tampoco hay mucho para dónde hacerse. Ahorita los detalles más adelante a qué se refieren las propuestas. Santiago de la Huerta es un joven que está construyendo pues su carrera como consultor político. Obviamente participa en diversas mesas de análisis en medios de comunicación nacionales y también pues, conoce el escenario del Estado de México. Santiago, ¿cómo estás observando este tema? Hay un señalamiento concreto de la Cuarta Transformación de que el Poder Judicial del Estado de México está plagado de corrupción, que no funciona. También se ha señalado que Sodi representa pues, ese pasado régimen y por tanto él y lo que representa debe quedar en el olvido y la Cuarta Transformación tiene que cumplir pues, con el Plan C. Políticamente, la gente entiende y se empata con estas dos realidades, la de los críticos y que defienden el Poder Judicial pero son críticos de la 4T o la 4T que tiene que cumplir con el Plan C. El tema del Poder Judicial del Estado de México se empata mucho con el federal, ¿no? No supieron actuar ante la coyuntura que se creó, no supieron construir una armonización. En el caso, por ejemplo, del federal, con el presidente López Obrador, desde que comenzó esta pelea en el 2023, ¿no? Con la presidenta de la Corte, todo con una necedad de no querer bajar sueldos, de no querer, vaya, todo con el tema de un recurso económico, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues se van a un enfrentamiento que ya da a una reforma, pues mismo caso en el Estado de México, ¿no? Yo creo que justamente como lo comentaba el diputado, ¿no? En el caso del magistrado Sodi que quiso adelantarse y dar un madruguete a la gobernadora, pues le sale al revés, ¿no? Entonces, pues mismo caso, no saben plantear o construir, ¿no? De la mano, armonizar, que yo creo que en el Estado de México se estaba dando una armonización entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero pues se rompió por completo, ¿no? Con lo que hizo el magistrado Sodi. Entonces, yo creo que ya la reforma ya es un hecho a nivel federal, ya ahora sí que viene el tema en el Estado, que nada más es armonizar. Hay que entenderlo. Yo creo que ya con esto se marca la pauta de una nueva era política, que lo tenemos que entender como tal, tanto en los poderes como también en los partidos, que tienen que entender que la manera en la que Morena llega, pues es la manera en la que ahora hay que jugar, ¿no? Ya no se puede hacer la política necesariamente desde el escritorio o simplemente dictando desde un solo lado. Hay que incluir a la gente, ¿no? Al final del día, todo esto tema de que los jueces se vayan a elección, pues es que la gente pueda decidir o hacer pensar a la gente que está decidiendo, ¿no? Esa es otra manera de verlo, pero al final del día, pues es la política también es la percepción y la gente tiene esa percepción hoy de que hay corrupción en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha permitido que la percepción de la población sea esa, no han hecho su trabajo, ¿no? Y entonces, pues ahora toca que cambiar las fichas, ¿no? Que la gente pueda pensar que ahora se va a eliminar la corrupción a través del voto popular. Eso veremos qué pasa realmente, pero yo creo que pues ya es un hecho y hay que caminarse ahí, porque si no, pues es a contracorriente, sí, y nunca van a lograr nada. Claro. Leti, en las últimas semanas, cuando se empezaba a hablar de la reforma del Poder Judicial del Estado de México, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Pablo Fernández Ovías, era uno de los personajes que defendía el trabajo de Carlos Sodi y pues precisamente esta reforma. A nivel de dirigencia, en coordinación, en plática con la bancada local, ¿tiene ya definido que irían en contra de la propuesta o qué es lo que tratarían de proponer en la discusión? Viene, ya la próxima semana inician comisiones en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y obviamente no compartes las opiniones de Octavio sobre cómo funciona el Poder Judicial del Estado de México. Lo que hemos comentado, ¿no? Y las posturas que ha dado tanto, nuestros diputados federales, nuestros senadores y seguramente también nuestros diputados locales van a hacer lo propio aquí en el legislativo del Estado de México. Pero, el fondo del asunto, los problemas que siempre señalaron en el Poder Judicial, la corrupción, ¿sí? La impunidad, pero no todo es ahí. Y siempre se señaló también que tenemos
como sociedad y como gobierno, mejorar las capacidades de los órganos de investigación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con fiscalías, seguridad pública, porque desde ahí empieza todo el tema de este tipo de asuntos que llegan al Poder Judicial. Entonces, seguramente la bancada del PAN irá en contra, porque desde que nació a nivel federal, pues nuestra postura fue muy clara, que el hecho de elegir a los jueces, a los magistrados por voto popular, o sea, no es lo mejor. El poder judicial es otro poder. Y si vemos nosotros como Partido de Acción Nacional que se está pavimentando prácticamente pues para llegar, digamos, a una dictadura, ¿sí? Tener un poder judicial a modo de una sola persona. Ya se logró con el legislativo. El legislativo, estamos de acuerdo, que la mayoría de la gente le dio la mayoría a Morena. Pero la Cámara Federal, o sea, le dio el 54%, no el 74% de los diputados que en este momento representan Morena y aliados. Entonces, primero se hicieron del Poder Legislativo, ya con un INE, digamos, a modo, con el Tribunal Electoral también que ratificó, y una vez que hicieron del Poder Legislativo, pues ya van por el Poder Judicial. Y todo es a favor de una sola persona. Entonces, los problemas de fondo no se van a solucionar con el voto popular, porque vimos este fin de semana, ahora sí con números, cuando los medios decían que nada más se habían registrado pues pocos participantes para la elección en un día, en unas horas, ¿sí? En unas horas llegaron de 8.500 personas que se habían registrado para jueces, magistrados y ministros. En unas horas, 48 horas, ¿sí? Lograron en 2 días registrar a 49.398 personas. O sea, una cada 4 segundos. Okay. No es lógico. No es lógico. Y aparte, pues ya hay audios, ¿no? Salió de una diputada local de Morena, así como diciendo, échenme sus registros porque vamos a empezar a impulsar. Entonces, ya vemos un Poder Judicial que va a estar totalmente, ¿sí? Digamos, inclinado a un partido político. Personas a lo mejor capaces, pueden tener capacidad, pero no la experiencia, ¿sí? Y la preparación, porque luego en el Poder Judicial pues son temas muy específicos los que tienen ellos que resolver. Es como cuando vamos al médico. O sea, si tengo algo del corazón, pues voy con un cardiólogo, no voy con un médico general. Y es algo similar con lo que va a pasar en el Poder Judicial. Entonces, seguramente la bancada del Partido Acción Nacional irá en contra, porque no se está solucionando de fondo. Los problemas se tenían que ver, ¿sí? Y los problemas, esto nos lleva un retraso. Y el Poder Judicial, pues digamos, si es la corrupción, pues también el voto popular, digamos, elige presidentes municipales, elige gobernadores, y no vemos que se acabe la corrupción. Al contrario, en estos últimos 6 años, México, pues vamos hacia atrás, ¿sí? Efraín, Miguel Frontera hace en su participación pasada el tema de la presidencia del Poder Judicial. Él consideraba que pues no debe haber una intervención, que es una decisión pues de los magistrados. Actualmente hay que decirlo, de acuerdo con la ley y la Constitución, pues la presidencia del Poder Judicial corresponde a los magistrados en una votación secreta. Pero parece que eso es lo que le preocupa a un sector de la política del Estado de México, ver quién va a designar al próximo presidente o presidenta del Poder Judicial, y esta propuesta de reforma plantea que se toque incluso con un interinato. Tú conociste cómo se llevan a cabo las elecciones de los presidentes del Poder Judicial. No sé si realmente se decidía en el pleno del tribunal. ¿Cómo entenderlo? O sea, ¿es más importante el tema de la presidencia, de ver quién va a quedar, cómo se va a elegir, que hablar del problema de fondo que también dibuja cómo funciona Octavio Martínez? La pregunta es de fondo y lleva jiribilla. No, para nada. De entrada diría algo que me parece muy importante dejar bien claro, que las opiniones que yo puedo expresar en este momento no obedecen a ninguna posición partidista. En este momento diría, honro mi posición independiente, lo cual no significa que no reconozca, ¿sí?, mi pasado, del cual me siento muy orgulloso porque no tengo absolutamente nada que esconder. Entonces, bajo ninguna circunstancia yo estaría defendiendo lo indefendible. El país tiene que evolucionar, el país tiene que transformarse,
pero debemos de ser certeros de hacia dónde queremos esa transformación. Hace poco hablaba con un distinguido amigo, no voy a dar su filiación. Puede dar señas. Pero yo le decía, oye, es que el sistema político sigue siendo el mismo. O sea, el mismo. Pues antes, con unos colores, se daban las cosas así. Y tú ya empezaste ahorita a picarme. No. ¿De acuerdo? Pregunta. Sí, bueno, pues ahora se siguen dando así, con otro color. Antes 3 colores, ahora nada más 1 y 2 ligados. Y yo creo que eso finalmente para la sociedad puede resultar intrascendente. Lo más importante es que ese sistema político le resuelva los problemas que tiene. Todo eso que ha señalado Octavio, que seguramente tiene elementos, él ha vivido la dinámica social del municipio más importante, ¿sí? Hemos compartido algunas experiencias, seguramente lo hay. Eso es lo que le interesa a la gente, que se le resuelvan sus problemas, no quién va a decidir que va a llegar al Poder Judicial Juanito o Chanito. Pues debe cambiar la forma de elegir el presidente del Poder Judicial, Efraín. Mira, antes se hacía de una forma, ahora se piensa hacer de otra forma, pero en esencia es lo mismo. No le demos vueltas al asunto. ¿Sí? Esa dinámica, ese sistema político, todavía no lo vemos que desarrolle. Acabamos de ver un ejercicio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? ¿O eso no fue real? Pues claro que fue real. Había una propuesta de un agente, ¿sí?, que parecía tenía unas garantías para tener un buen desempeño. Finalmente la decisión se dio de otra manera. Yo no opino ni a favor de una ni a favor de otra, pero sí veo porque entiendo la dinámica política en la que tenemos. Por favor, yo lo que quisiera es que rebasemos eso. Veamos las necesidades de la gente, veamos aquello que está pasando. Nos vamos con la idea, Octavio, del tema de que salió este supuesto influencer, ¿no? Yo quisiera, ¿sí?, entrar a detalle para que ese juez nos explique perfectamente todas las razones por las que eso ocurrió. Y entonces sí, si es necesario, sí, denunciarlo. Pero primero que nos diga qué fue lo que pasó, porque yo vi muchos casos que desde la presentación había insuficiencias técnicas. ¿Por parte del Ministerio Público? Por parte del Ministerio Público. Y entonces el juez cumple su deber o simplemente enfrenta otra situación. También hay cuestiones que debemos señalarlo. Nuestro país tiene severos problemas de corrupción. Claro. No en balde, concluyo con esto, ocupamos, según Transparencia Internacional, como el lugar 126 de 177. ¿Y saben cuál está en el 177? Curiosamente, Venezuela. Nada más para aquellos, sí, que ven modelos en otra parte. Claro. Octavio, para cerrar las participaciones en el tema concretamente del Poder Judicial, hay mucha preocupación, no sé si es preocupación, sino atención en el tema político de qué va a pasar con la presidencia del Poder Judicial. Casi no importa cómo se van a elegir los magistrados en marzo o en 2 años en el 2027. ¿Qué se plantea en las propuestas que están sobre la mesa y que se van a discutir en los próximos días en la Comisión de Gobernación y Disposiciones Constitucionales? ¿Cómo se elegiría el presidente del Poder Judicial y qué pasaría después del 31 de diciembre de este año? Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero ser muy claro y puntual. Va a ser un interinato de 8 meses, 7 meses, 7, 8 meses en lo que la sociedad elige a los nuevos magistrados. No lo va a nombrar el Poder Judicial, lo va a nombrar el Poder Legislativo por 2/3 partes, pero va a ser el interinato. Nadie nos asustemos. ¿De dónde saldría ese interinato? Tendrá que haber una convocatoria para este efecto con ciertos perfiles. Por cierto, quien cubra este interinato no podrá participar en el siguiente proceso. Es un poco lo que ahora se está esbozando, lo que no significa que así va a quedar. Lo que sí puedo asegurar es que no lo va a nombrar el Poder Judicial. No lo va a nombrar SODI, para ser claros, ¿no? Y va a ser 8 meses en lo que la sociedad elige a las magistradas y a los magistrados, que es en donde me quiero detener.
Porque eso al final es importante los 8 meses, sí, o los 7 meses, pero lo más importante es quién va a encabezar. Para la que viene y a juicio mío debe ser una mujer. No, nunca ¿Por 2 años? Nunca ha habido una presidenta del Poder Judicial. ¿Por 2 años? Por 2 años, porque es un poco hasta ahora lo que plantea la iniciativa. Va a ser rotativa. Estamos planteando un pleno de 9 magistrados o una sala superior de 9 magistrados, magistradas y magistrados, y va a ser rotativa la presidencia. Entonces, bueno, pero debe encabezar una mujer, a juicio mío, para efecto de darle un viso diferente al Poder Judicial. Esa es un poco mi opinión en lo que planteo. Entonces, bueno, no hay ninguna violación a otro poder, como plantea Miguel, no lo comparto. El Ejecutivo ha nombrado formalmente e informalmente. ¿Y por qué Bueno, me ves a mí? ¿A poco no se metió el gobierno, Octavio? Formal, claro, o sea, formalmente. ¿Quién nombró a Baruch, por favor, compañeros? ¿Quién nombró a este Sodi? Pues es el Ejecutivo. Aquí mi amigo de la derecha tiene mucho más experiencia que tu servidor en esos quehaceres, ¿no? En esos. En esos quehaceres. Entonces, pero digo, para hablarnos en ¿Había plata. sugerencia, Fren? ¿Había sugerencia del gobierno? En mi turno hablaré. Entonces, bueno, para que no le demos vueltas, era el Ejecutivo el que ha nombrado, ¿no? Y obedecen al Ejecutivo. Y esa es la realidad, ¿no? Para que para que seamos serios, sea una mesa seria, ¿no? ¿Qué buscamos, al menos en mi persona? Que sea distinto. Que sea distinto. Y que la sociedad elija, que no obedezca a un partido político, ni a un interés. ¿Seguros? Seguro que obedezca, será una involución, que obedezca verdaderamente en cumplir la Constitución, apegarse a la legalidad, despegarse de los intereses políticos y económicos. Que la gente que hoy está siendo desalojada, el juez que se atreve a hacer negocios te llego a lanzar sin que previamente te haya notificado y emplazado un juicio, nunca más vuelvan a existir, pues están desalojando a las familias. Claro. Ese es el tema que al menos su servidor busca, que la gente que hoy está siendo procesada y sentenciada tenga procedimientos justos, que exista la verdadera defensoría pública, que haya suficientemente abogados y abogadas defendiendo a personas a las que se les han fabricado delitos, que discutamos los distritos judiciales, que discutamos el tema de la regionalización del Poder Judicial en términos de todo el Valle de Toluca obedece a una región que conoce el Pleno. Pues esas cosas se tienen que discutir con seriedad. Tenemos que acercar a la justicia, hablar con un magistrado, hablar con un juez. Hoy en día resulta muy complicado. No, son inalcanzables. ¿No? Donde la parte puede ser que quiero plantear escúcheme, ¿no? Quiero que me escuche mi alegato de oídas. No existen en el Estado de México. Bueno, eso es a lo que aspiramos, a que la sociedad tenga un proceso justo, acceso a la justicia, donde podamos que las sesiones sean públicas, donde no exista el nepotismo en el Poder Judicial. Estamos aburridos de esa parte, ¿no? De voy a poner aquí a mi sobrino y luego está haciendo. Se plantea fortalecer a la escuela judicial. Okay. Vamos a entrar en breve a proponer las reformas al Código Electoral, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a una nueva ley que va a normar a la escuela judicial con un nuevo texto, pero no se plantea de ninguna manera eliminarla. No, es fortalecerla. Lo único que no debiéramos hacer, compañeros, es lo que hoy tenemos. Esto está podrido, esto está corrompido, esto no ha funcionado, no hay justicia en el Estado de México a los ciudadanos y nadie ha planteado lo contrario. Okay. Entonces se tiene que cambiar, se tiene que modificar y yo invito a mi querida amiga Leti, por experiencia propia, a que no se alejen de las discusiones. Porque cuando uno se aísla, se margina. No, hay que incidir. Pueden no estar de acuerdo, pero hay que ver en qué sí podemos tener coincidencias, porque si no van a hacer una oposición marginada. Claro. Y eso no le sirve al Estado. Santiago, obviamente Leti y Octavio
tienen una posición porque son políticos y representan una fuerza política. Efren dice que no tiene ninguna militancia, pues hombre con experiencia. Pero a ver, en tu punto de vista como consultor, como analista, ¿a Ricardo Sodi le tocó bailar con la más fea en un escenario muy complicado electoralmente? ¿O realmente su imagen crees que haya dejado mucho que desear, que no haya trabajado para posicionar el Poder Judicial? Porque te lo pregunto porque sería el último presidente electo bajo el esquema en el que se está comentando en esta mesa. Sí, pues yo creo, o sea, sí, definitivo. O sea, pero no nada más yo creo que él, sino lo que veníamos planteando de que el Poder Judicial, los magistrados, los jueces, se habían conducido de cierta forma, ellos tomaban sus decisiones y no le tenían que dar explicaciones a nadie. O sea, eso es una realidad que se vivió en el país y pues en el Estado de México también, ¿no? Que veo, por ejemplo, ahora muy interesante, que incluso quienes hoy integran el Poder Judicial y aspiran a competir en la elección, pues ya están saliendo, ya están hablando, ya están teniendo pues, cercanía con las personas, ¿no? Que obviamente lo tienen que tener al final del día, ¿no? Y pues entonces ya se dieron cuenta que el tema de la percepción es importante, ¿no? Y obviamente esto también va a dar pauta que, por ejemplo, cuando se tomen malas decisiones o cuando se den sentencias que parece que no se explican, pues las tengan que salir a explicar, ¿no? Que la gente les va a terminar pidiendo cuentas. Entonces, eso creo que es como la parte pues, positiva. No sé si termine de arreglar la corrupción o no, porque es parte de un discurso al final del día, pero es darle a la gente, ahora sí que lo que ha demostrado que quiere, que es escoger, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo en parte bueno de todo esto, es que se van a poder acercar un poco más a las personas, se les va a poder cuestionar de una manera un poco más sencilla. Ojalá que esto también se traduzca a una cercanía con la población en general y un acceso a la justicia distinto, ¿no? La reforma ya es un hecho. Y pues definitivo yo creo que va a estar en las personas quienes participen y quienes lleguen a hacer un papel distinto y realmente darle un camino distinto a ese poder. Miguel, pues hay discusión política. Obviamente hay una parte que defiende y otra que ejerce su papel de oposición. Es natural, estamos en un estado también que ha marcado pauta a nivel nacional por su pluralidad. Pero tú tienes seguramente una visión, pues no de un político. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a ganar ante la vista de los ciudadanos? Porque hay un gran sector de la sociedad que lo único que demanda es una justicia que funcione y pues que se elimine todos estos casos de presunta corrupción. Bueno, lo primero es que primero no tengo la etiqueta de ningún partido político. Yo tiene 9 años que no milito en partido político. En su momento también fui diputado local y presidente de la legislatura, como hoy lo es Octavio y como también fue presidente en su momento de la legislatura Octavio. Entonces no hablo en calidad de militante del partido, trato de dar una opinión lo más objetiva posible con base en los elementos con los que cuento a partir de la información que se pone a la vista de la gente. En segundo lugar, importante para mí, no estoy aquí para defender a la élite del Poder Judicial. Eso que quede claro. No, que quede claro. No, a ninguna de las personas que están en esa condición, las conozco, no los conozco. Nunca he sido empleado del Poder Judicial y yo creo que no ser empleado del Poder Judicial. Entonces esa parte también la pongo sobre la mesa. Me parece muy importante destacar que conozco perfectamente el proceso legislativo y sé que en este momento la legislatura del Estado está armonizando, va a armonizar en los siguientes meses, en las siguientes semanas, la parte que toca a la reforma que ya se aprobó por parte del Congreso Federal. Y justamente por eso vuelvo yo a hacer énfasis en algo. En la reforma que ya se aprobó, que prácticamente los estados tienen efectivamente esos 180 días para armonizar. En ninguna parte en el contenido de esa reforma ni en los transitorios se menciona la posibilidad de que el legislativo nombre al titular de otro poder, en este caso del Poder Judicial, en ninguna parte, ¿eh? O sea, yo en ese sentido lo que estoy diciendo es, esta propuesta de reforma de Morena Verde PT va más allá y sí implica en los hechos
un trastocamiento del equilibrio de poderes y un trastocamiento incluso del pacto federal, porque incluso esa propuesta de Morena Verde PT trastoca los términos en los que actualmente estamos funcionando como país, no solo como Estado. Ese es mi señalamiento y en esa parte soy incisivo. En toda la propuesta de reforma de Morena Verde PT, prácticamente se ajusta, se amolda, se armoniza con lo federal. Eso está bien. ¿Sí? Pero en el proceso de nombramiento del presidente interino da la impresión de que están tratando al Poder Judicial como un órgano autónomo, y no es un órgano autónomo. Constitucionalmente el Poder Judicial es un órgano que se autodetermina, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces el tema aquí es de que hay un problema de fondo y de proceso. ¿Tienen que hacer las cosas de manera diferente o tienen que cambiar primero la Constitución para que no se autodetermine el Poder Judicial y entonces sí entrar a la etapa de nombramiento de un presidente del Poder Judicial de tipo interino? Y por otra parte, decía Octavio con razón, oye, pues si con Choaifet, por ahí de los 90s, en los años bajos de los 90s, Choaifet se hizo una reforma del Poder Judicial y nombró jueces y magistrados. Sí, pero fue mediante un proceso. Un proceso en el que hubo acuerdos entre los que eran parte del Poder Judicial, que nunca hubo se van todos y llegan todos nuevos, ¿eh? No fue así. Fue un proceso en el que intervino el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y las propuestas, las ternas que pasaron al Legislativo, que el Legislativo sancionó y que quedaron a elección del gobernador, pasaron primero por el Legislativo. Es decir, son cosas que no se pueden comparar. Yo a lo que voy es, estrictamente, me parece una intromisión de un poder a otro poder mientras las cosas estén como están. Porque no es esta legislatura, por lo menos no se ha constituido como tal, un poder constituyente que esté cambiando la Constitución con la cual está funcionando el actual Poder Judicial. Es legislatura, pero no poder constituyente. Claro. Leti, también en los últimos días se llevaron a cabo operativos de seguridad en los municipios. Tú has sido presidenta municipal, conoces muy bien la problemática local, es la primera autoridad y los ciudadanos pues culpan de algún tema prioritario, pues el ayuntamiento, ¿no? Sin ver que hay una coordinación con el Estado y con la Federación. Fue un golpe mediático decir que había 14 zonas de prevención, que se ejecutaron 7. Este tipo de operativos en el Estado de México, desde tu visión como miembro de la dirigencia estatal del PAN, ¿cómo los observan? Desde la dirigencia del PAN, yo creo que nada más son estos operativos, ¿no? Si un alcalde, ¿sí? También porque hemos escuchado de alcaldes que se señalan por corrupción, pero hasta ahorita pues tampoco hay detenciones. Entonces, si los directores de seguridad están colaborando para que los grupos de la delincuencia organizada estén operando, pues obvio. O sea, yo creo que desde nuestro punto de vista está bien. ¿Sí? Si algo vemos también y se ha señalado en las diferentes cámaras, cómo la delincuencia organizada va creciendo. ¿Sí? Es un hecho. Nuestro país ahorita está incendiado y lo podemos ver en Sinaloa. O sea, y escuchar Tabasco, Sinaloa, Estado de México, Matazones, o sea que eso ya no estamos acostumbrados, o ya nos estamos acostumbrando a lo mejor en estas... Y qué miedo, ¿no? Acostumbrarse. Exactamente, ese es el tema, qué miedo acostumbrarse. Vaya, Sinaloa lleva 2 meses, entonces no podemos normalizar esa parte dentro de nuestro país. Entonces sí podemos señalar que las instituciones que se dedican sobre todo a dar justicia, pues vaya, puede haber también personas que estén protegiendo estos grupos delictivos y por eso, pues, vaya, se está desbordando. Entonces, de nuestra parte, pues, lo vemos bien, sí, que sean investigados, digo, no nada más directores de seguridad, sino todos los que están colaborando en esta parte para que los grupos de la delincuencia organizada, pues, estén, vaya, infiltrándose más en la parte de la sociedad. Claro. ¿Qué tema tan difícil, Efraín? Porque, pues, mediáticamente, pues sí ganan espacio en los medios informativos,
un operativo ejecutado, coordinado por Omar García Harfuch, el nuevo supersecretario de Seguridad a nivel federal, con 1.500 elementos para detener a 14 personas. Finalmente solamente lo hacen con 7, pero a ver, hay un sector de la sociedad que dice, a ver, ¿y por qué no van por los líderes del crimen organizado en el Estado de México? Resuelve este tipo de detenciones a policías, algunos ni siquiera son directores generales, y bueno, hay investigaciones con personajes con nombre y apellido que están a cargo de estas organizaciones criminales. Sí, con mucho Si gusto. tienes un comentario anterior, No, sí, quisiera puntualizar dos cosas anteriores antes de esto, ¿no? La primera, sí, efectivamente, yo he dicho que compartí con un amigo y le decía, el sistema político sigue siendo el mismo. Sí, sí había sugerencias, sí, las había. Como ahora al también... Poder Judicial. ¿Perdón? El Poder Judicial. Por supuesto que había sugerencias, por supuesto, y había una coordinación y una serie de cosas, o sea, no queramos ocultarlo. Pero tampoco digamos que todo cambió cuando ahora, ¿sí?, quienes van a decidir lo que la gente va a votar, pues son los mismos que antes sugerían. O sea, entiendo que habrá propuestas del legislativo, propuestas del ejecutivo y propuestas del judicial, ¿sí? Y la gente va a votar sobre lo que le propongan. Como yo lo señalaba en alguna de las mesas anteriores, pues ahí los partidos tienen secuestrada a la sociedad. ¿Por qué? Porque le dicen vota, sí, pero vota por lo que yo te pongo. Entonces, esa parte, yo diría, no abundemos en esa situación, mejor privilegiemos cómo vamos a mejorar los problemas que tenemos. Y hay dos temas muy claros. Uno, el sistema de justicia, que lo vuelvo a reiterar. Y el otro, el tema de impunidad. Yo quisiera escuchar en las discusiones políticas cómo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a entrarle al tema de impunidad, porque eso no es propio de una circunstancia nada más. Segundo comentario muy breve para llegar al tercero. Ya mi amigo Miguel Ángel le dio la solución al problema de la iniciativa de Morena en la legislatura. Primero metan una iniciativa, si es posible jurídicamente, para modificar la Constitución, para darle a la legislatura la facultad de designar al interino. Así está. ¿Sí? Si no tienen esa facultad de que primero se la otorguen, no lo van a poder hacer porque van a estar fuera de la ley. De acuerdo. Si se reforma la Constitución y el legislativo tiene la facultad de designar a ese interino en el horizonte de compatibilidad, que técnicamente es lo que deben hacer en la armonización de los ordenamientos federales, locales, pues así lo harán. Y así procederá. Técnicamente, legalmente impecable. Éticamente, mejor lo dejamos ahí, ¿no?, para que se cuestione de otra forma. Concluyo en el tema de seguridad. A mí me parece, independientemente de que el resultado sea bueno o malo, hay varias ópticas, iban por 14, lograron 7 no. Uno se les 7 no suicidó. caminaron. Muy lamentable esa situación. Cualquier pérdida humana debe ser lamentable, independientemente de cualquier cosa. Pero yo quiero rescatar algo. Yo vi una voluntad política de Claudia para haber dado a través de García Harfuch, ¿sí?, un ejercicio de coordinación que ya fuera más allá de las pláticas en las mesas de coordinación, que son muy bonitas, son entretenidas, las tuvimos, alguna vez a lo mejor tú estuviste ahí y todo. Había cafecito, foto. Sí, pero ¿de qué le sirve a la sociedad, sí, una situación de esa naturaleza si no ocurren cuestiones reales? El tema es muy delicado, efectivamente es muy delicado, porque se visualiza una parte del problema que todo el mundo sabía, que las policías municipales tienen severos problemas por corrupción endógena o por corrupción exógena. Y que me entiendan quienes quieran entender cuál es la parte exógena a la que me refiero. ¿De acuerdo? Ojalá eso, ¿sí?, con el cuidado del caso, siga avanzando para los otros ámbitos que tú señalas que deben de ser puestos en orden. Porque no bastaría, solo podría pensarse que pueda darse nada más una poda. Claro. Octavio, seguramente tienes algún comentario sobre el tema.
Yo he leído las diversas iniciativas que se han presentado al Congreso local. Entiendo que sí vendría, que incluso el planteamiento era hacer una reforma constitucional y tocar la ley orgánica del Poder Judicial, si no, pues no habría forma de que se resuelvan. Pero pues, ¿tú eres el legislador? Miguel tiene razón. De lo que hemos hablado hasta ahorita es de la reforma constitucional. No hemos hablado de ninguna reforma a una ley secundaria. Esas vendrán después y ya estamos preparándonos. Código electoral, ley orgánica de Poder Judicial y una nueva ley que va a regular a la escuela judicial. Ahora las iniciativas versan sobre reformas constitucionales. Por eso aseguro que será el Poder Legislativo quien nombre el interinato. A quien va a ser el interino o la interina 7 meses. Y después será la sociedad. ¿Está dentro de la reforma constitucional que están planteando? No hay otra discusión. Solo lo que he referido, estoy hablando de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario que presentó su servidor, que es una reforma que plantea 23 reformas constitucionales, derogar 3 artículos y adicional 4 a la Constitución del Estado de México. No estamos hablando de ninguna ley secundaria. Esa es la parte que estoy... En la tuya, porque en la que presentan acá no se recoge lo mismo que tú presentaste. Estoy hablando de la que presenta tu servidor. Es una reforma constitucional. Ahora, en el tema de seguridad. Primero, a menos de 60 días del nuevo gobierno federal, hay acciones. Hubo una discusión de que hubo una preocupación de que el país se militarizaba. Lo cual dijimos, no, va a ser Omar García Harfuch, que es un civil, y va a coordinar con la defensa y la Marina acciones de seguridad. Había una preocupación de la oposición. El tema de lo que sucedió, esta operación que se materializó hace algunas semanas, denominada Enjambre, dio resultados importantes, pero aún cortos. También habrá que decir que no había precedente en pasados gobiernos. Pifias como la filtración del video del policía de Tlaxcala también, ¿no? También errores garrafales que hay que reconocer, pero lo sustantivo es que no había antecedente anteriormente. El tema de la inseguridad en el país, que está desproporcionadamente desbordada, no inicia ahora. Tampoco se trata de culpar a Calderón, ¿no? Ahora nos toca a nosotros gobernar y hay que dar resultados y no culpar es mi posición. No podemos decir que en el pasado eran peores y ellos tienen la culpa, no. Nos toca a nosotros y hay que buscar soluciones. Y concretamente al Estado de México, Alan, compañeros, el crimen ha avanzado. Y lo tenemos que reconocer. Ellos establecen los precios de la canasta básica hasta en la capital. Sí, claro, hasta en la capital. Eso no puede suceder, ¿no? ¿Y qué me dices de Catepec? Ahí, afortunadamente, ¿no? Y también lo hablo como presidente del Centro Abasto de Catepec. Ahí no. Ha habido 17 secuestros, extorsiones, pero está blindada la central. Tomé la decisión de que entrara la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Guardia Nacional, y ahí no hemos permitido, en mi periodo, algún acto de esta naturaleza. Pero sí han existido. Entonces, bueno, la descomposición que hoy tenemos, bueno, pues desafortunadamente ha avanzado. También en la zona oriente del Estado de México, no de ahora. Ahí han matado alcaldes, a candidatos, a expresidentes municipales. Es un tema terrible lo que sucede en la zona oriente. Desde hace muchos años o décadas. Y en el sur del estado también, que ha avanzado. Entonces, bueno, pues yo creo que se habían tardado el gobierno federal en actuar, el gobierno del estado y los representantes populares, los mandos de las policías municipales y estatales que estén involucrados, pues más vale que se vayan por la derecha o que no hayan por sea el partido que sea. Son del PRD, son de Morena, son de el PRI,
son del PAN, pues no creo que Leti proteja a algún malandrín de su partido, pues tienen que ir a prisión. Hubo uno tenido en una culpa, ¿no? Claro, de quien sean. Bueno, yo digo, los que están ahora en Ecatepec llegaron por Morena y yo estoy exigiendo que se los lleven, ¿no? Porque están vinculados al crimen organizado. O sea, tienen una relación con una estructura que se llama los 300. Que hay denuncias de cómo la policía ha participado en ejecuciones, en detenciones, en desapariciones. Yo soy el que ha señalado esa parte y fueron electos por Morena. Hoy ya están en el PT, pero pues mal haría, sería una incongruencia de mi parte. Si siempre hemos luchado contra eso, ahora decían, no, nosotros no, aquí no. Tienen que continuar, es el inicio y no debiera haber excepción de nadie, de ningún partido. Y más vale que se vayan por la derecha o que lleguen a prisión, porque hoy tenemos a inocentes en prisión y a delincuentes en la calle, pues así no se puede. Miguel, mano firme del gobierno federal. ¿No hubo una estrellita para el gobierno del estado en estos operativos? Digo, Omar García Harfuch salió desde temprano a manifestar a través de X que había sido coordinado por el secretario de Seguridad Federal, aunque pues también existe el mensaje, dice Paco Vázquez Rodríguez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, a ver, es un mensaje de que en el Estado de México nadie está por encima de la ley. Bueno, lo primero hay que decir lo que está detrás del operativo. Lo que es evidente, ahí está, es un operativo conjunto, fuerzas federales, fuerzas estatales. Comunicacionalmente, la estrella se la lleva el gobierno federal. Efectivamente, dejaron en una actuación marginal a las fuerzas estatales o a las propias autoridades del gobierno del Estado de México. Hay que decir, primero, que es un operativo piloto a nivel nacional, Hasta ahorita no hay otros con esta dimensión o estas características en los estados, o por lo menos en los 17 estados donde hay la presencia es muy visible del crimen organizado en todas las facetas de la vida de los ciudadanos en esos estados. Seguramente vendrán varios más, pero aquí lo importante es mencionar que el gobierno federal con este tipo de operativos necesita enviar señales. ¿A quiénes? Uno, a Trump. A Trump, que está por tomar posesión. Estamos a 5 semanas de que tome posesión en los Estados Unidos, y que viene remasterizado y con esteroides. Los funcionarios que han nombrado son funcionarios, en algunos casos abiertamente antimexicanos, o por lo menos que han endurecido las líneas de choque contra la migración, sobre todo mexicana, en la frontera sur de Estados Unidos. Necesita también el gobierno federal evitar que se clasifiquen a los cárteles mexicanos como terroristas, porque esto implicaría una gran cantidad de recursos del propio Congreso Federal hacia el combate de todos los tipos posibles, incluso ahí sí, con drones, con muchas cosas que México todavía no conoce, pero que seguramente la clasificación implicaría el recrudecimiento de las relaciones bilaterales. Y necesita mandar señales de que México tiene capacidad de combate al narco. ¿Por qué? No olvidemos que días antes de la Operación Enjambre hubo el anuncio de varias calificadoras, una de ellas en particular, que degrada la calificación crediticia de México. ¿Y por qué tiene esto que ver con el tema de Enjambre? Por algo muy simple, porque México necesita mejorar los indicadores del reporte que dio origen a la degradación de la calificación. ¿Cuáles son los indicadores en ese reporte que son preocupantes y que tienen que ver con Enjambre? 1, México presenta debilidad institucional. Y cuando se habla de debilidad institucional, se habla en materia de justicia y derechos humanos, se habla de control de fronteras, se habla de blindaje financiero contra la intromisión del crimen organizado, y se habla del aumento de delitos de alto impacto. Si México no es capaz de mejorar esos indicadores, las calificaciones crediticias de México van a seguir empeorando, y eso solamente significa una cosa: el crédito, la deuda pública de México va a ser mucho más alta, y eso le va a meter mucho estrés financiero a nuestro país, y sobre todo en el entorno de una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio.
que sin duda va a ser un tema que tendremos que analizar en las próximas semanas porque se está complicando cómo pudiera venir el escenario económico de seguridad e inmigración entre las dos naciones con la llegada de Donald Trump. O ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues trató de enviar un mensaje exterior con la presencia de hombres importantes en la generación de recursos en México y pues, el secretario de Economía. Santiago, con estos operativos que estamos comentando, se cambia la percepción, se abona a la imagen de que pues, el país está en un escenario de violencia a nivel nacional, de que pues, está fuera de control el crimen organizado. ¿Con esto es suficiente? No, con esto no es suficiente, pero creo que sí marca un cambio en la estrategia de seguridad a nivel nacional, ¿no? Que incluso, o sea, desde sexenios anteriores, yo creo que todo esto es un problema que no se ha podido resolver de cómo los grupos delictivos terminan infiltrándose en la política, ¿no? Porque se sabe, todo el mundo lo sabe, que quitan y ponen candidatos, ¿no? Que la clase política muchas veces se defiende diciendo es que si no lo hago, si no me presto, pues entonces se van conmigo, ¿no? Entonces es un problema que no se ha terminado de resolver, que se tiene que ver de parte del gobierno federal, pues mano firme, definitivamente, ¿no? Todo esto es resultado de un dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Entonces, yo creo que uno se tiene que discutir o se tiene que ver más bien cómo va a seguir esto en el tema a nivel nacional, si se van a hacer más operativos de este tipo, ¿no? Sería muy interesante, por ejemplo, ver, no sé, un efecto en Sinaloa, ¿no? Donde de parte de la presidenta no hay como tal, no ha habido un respaldo hacia el gobernador, pero por ejemplo sale Luisa María Alcalde el fin de semana a decir que la federación respalda al gobernador, ¿no? ¿Con qué atribuciones la presidenta del partido sale a decir eso? No, ahí viene, yo creo que puede venir una línea muy interesante acerca de si habrá o no un cambio de estrategia de seguridad. Y también, pues digo, en el Estado de México, muy interesante cómo esto se da después de un cambio en la Secretaría de Seguridad. Tuvo que haber un cambio en la Secretaría de Seguridad. 2 secretarios no pudieron hacer el tema y llega Omar García a intentar resolverlo. Absorbe ahora las tareas de investigación, no, inteligencia, de investigación, y pues se convierte en un supersecretario. Exacto. Sí, pues a ver, vamos a ver si estas atribuciones nuevas que tienen las va, las atribuciones que le dan ahora, seguirán utilizándolas para eso, que sería muy interesante, sería muy bueno. Y también yo creo que estaría ideal que la clase política se empiece a preguntar cómo van a limpiar las policías municipales, ¿no? Porque si no, eventualmente, pues, policía estatal tendrá que terminar metida en los municipios, y eventualmente, si no, Guardia Nacional va a tener que terminar tomando el control de los temas de seguridad en el Estado, como lo han hecho en otros estados, ¿no? Tendremos que ver si en el Estado de México se va a permitir llegar a ese punto o se puede hacer algo para limpiar. Claro. Pues hemos hablado en esta mesa mucho sobre la reforma judicial. Sin duda, nunca habrá tiempo suficiente para hablar del tema de seguridad pública. Pues quitas un director de seguridad pública, pones otro, pero pues el crimen organizado sigue operando como ha hecho muchos años. Leti, para ir concluyendo esta mesa en un resumen de lo que planteamos hoy, ¿qué destacarías de los dos temas? Y sobre todo, finalmente, quizás algún comentario de qué puede venir para el Estado de México con la próxima aprobación del paquete económico federal y el Estado de México. Y muchas gracias por participar en esta mesa. No, aquí al contrario. Muchas gracias por la invitación, José Alan. Y pues, digo, Acción Nacional, con esta postura ahorita que tenemos en el partido, ¿sí? Siendo la secretaria general, siempre, como inicié, vamos a estar a favor para todas las reformas. Aquí ahora sí, contestando a Octavio, todo lo que sea para bien de México, ¿sí? De los mexicanos y también de los mexiquenses, ahí va a estar Acción Nacional. Pero cuando veamos también que las reformas que están haciendo desde la Cámara Federal, Cámara de Senadores y también aquí en la Cámara local, pues vamos a poner nuestra postura, ¿sí? Siempre, digo, en un país, ¿sí? Si vemos que la democracia en este país, porque también a la oposición nos están viendo, ya fue muy puntual la presidenta con el Partido Acción Nacional, ¿sí? Donde nuestro dirigente nacional, Jorge Romero, que tiene escasos 10 días, y él ha tocado la puerta para que se escuche a la oposición.
y creo que prácticamente de la presidenta pues hemos así como que un portazo, ¿no? No he escuchado a la oposición, pero la oposición vamos a estar ahí firmes, Acción Nacional. Pues bueno, con todos estos temas ahorita tocados, el Poder Judicial, vamos a seguir dando la batalla aquí en el Estado de México. Y así también con todo el tema de seguridad, yo soy defensora completamente de los municipios y el tema de seguridad desde los municipios inicia. A los municipios se les han retirado bastantes recursos y es algo que el partido hemos puesto, y ahorita que viene la discusión del paquete fiscal, tanto a nivel, ayer se discutió la ley de ingresos, ¿sí? Y vemos cómo desafortunadamente una deuda nuevamente para México, no fue nada más el año pasado, 1.9 billones, sino este año nuevamente 1.6 billones de pesos. Y de eso pues no le toca nada a los municipios, nada al tema de seguridad, o sea, no hay un aumento. Entonces, yo siempre he dicho que todo va en el presupuesto, ¿sí? Si no hay recursos para los temas, pues nada más es puro discurso. Y mientras que el tema de seguridad no se le invierta desde la parte local, desde la parte municipal, que es ahí la prevención, no vamos a lograr muchos cambios. ¿Sí? Podrá haber mucha investigación, pero tenemos que invertirle también a la prevención, regresar los recursos. Digo, antes era el Fortasec, ahorita pues, no hay como tal. Y pensábamos que por ser el primer paquete presupuestal de la presidenta Claudia, pues iba a haber así como que un giro. Y yo lo que veo es que el mismo paquete presupuestal del año pasado prácticamente se replica a nivel federal, con deuda, aumento de programas sociales. Acción Nacional no está en contra de los programas sociales, ¿sí? Pero sí de la manera que se están bajando, con discreción, con operación también política, y lo vimos en la pasada campaña, y que va a ser lo mismo ahorita para elección de jueces, es lo que vemos. Las personas que van a votar son las personas que están favoreciendo los programas sociales. Y pues bueno, un gusto estar aquí contigo, poniendo estas posiciones, y pues siempre nos vamos a sumar, ¿sí? Todo lo que sea para bien de los mexicanos y de los mexicanos. Pues muchas gracias, espero que nos acompañes en otra mesa, en otra oportunidad. Sí. Efraín, pues nunca es suficiente tiempo para hablar de los temas del Estado de México. Como siempre, agradezco tu participación. Gracias. ¿Y cuál sería tu comentario final? Yo creo que podría yo tener 2, 3 muy breves. Primero, invitar a los sectores políticos del Estado de México a que vean el sistema de justicia de forma integral y que vean el tema de acabar con la impunidad, porque de otra manera todo lo que se haga va a ser insuficiente. ¿Se necesitan reformas? Sí, se necesitan reformas, pero hay que saber a dónde entrarle. Ahí subrayo lo que dice la secretaria general del PAN, Leti. Si se abandona a las policías municipales, pues queden en manos. Punto. Entonces no nos debe de sorprender. O sea, parece ser que descubrimos el hilo negro. No es cierto. Eso se había dado o no. Pero pues hemos sido omisos. El presupuesto federal a mí me parece regresivo, simple y sencillamente porque, en mi opinión, no atiende lo importante. Y no atiende lo importante porque no le da el tema a seguridad. No me parece que García Harfuch sea un supersecretario, porque simple y sencillamente no tiene con qué operar, tiene que pedir el favor de operar. Por otro lado, Sedena y Semar sí tienen inteligencia propia y de muy buen nivel. Nada más dejo esa parte ahí para no abundar en ese sentido. Pero ese presupuesto federal me preocupa severamente, porque sigue lastimando educación, sigue lastimando el tema de salud. Yo recuerdo en los 90s que una de las banderas más importantes de la izquierda era subir el porcentaje a educación. Y reclamaban el 8% del PIB para educación. Y ahora ya se nos olvidó. Educación, pues que le sigan quitando dinero, a seguridad. El último comentario. Yo creo que merece un análisis muy serio, muy profundo, la posición de México ante la asunción de Trump. ¿Por qué? Porque se viene una guerra comercial y se viene una guerra también en asuntos que preocupan severamente a Estados Unidos, como es el tema de las drogas, el tema de seguridad y el tema de migración.
Y México, yo espero que se pongan las pilas, tiene una posición muy débil y debe tomar decisiones muy importantes antes de que enfrentemos problemas severos. Pues muchas gracias, Fran. Y coincido, pues finalmente yo creo que hay que analizarlo porque las decisiones que ha anunciado Trump son consecuencia de lo que Estados Unidos observa como una debilidad de México ante el combate al crimen organizado. Y obviamente ellos se enfrentan a un problema muy grave de drogadicción. El fentanilo pues, está incontrolable en Estados Unidos. Miguel, pues como siempre, pues es un gusto que aquí platiquemos sobre diversos temas de nuestro querido Estado de México. ¿Qué resumirías de lo que hoy se ha planteado? Y pues muchas gracias. Bueno, algo de lo que me llama la atención respecto al tema de la reforma judicial es que las principales propuestas no provengan de la gobernadora, curiosamente. Viene la propuesta ¿No? del Ejecutivo y la del Poder Judicial que están pendientes. Sí, pero en este caso en particular, a la que se le ha dado más impulso ha sido a la que está presentando Morena, Verde y PT como conjunto. Yo creo, lo comentaba por ejemplo, que en la propuesta de Morena, Verde, PT no viene el tema de la solución a este embrollo jurídico, legal, constitucional para el tema del presidente interino. No viene ahí. En la tuya sí, Octavio, pero no viene ahí, ¿no? Entonces sí me llama la atención esos y me parece que eso habla de que efectivamente estamos pasando por una nueva era en el sistema político, por lo menos en el Estado de México, en cómo funciona, pero da la impresión de que no están coordinados, no están trabajando de una manera que se presenten propuestas conjuntas únicas, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Respecto al paquete fiscal, no habrá más recursos para los municipios, van a disminuir en términos reales, entre otras cosas porque los indicadores financieros con base en los cuales se presenta el presupuesto 2025 para las partidas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, literalmente vienen muy rebasados, difícilmente se van a presentar esos indicadores, entonces los municipios van a recibir menos dinero. O sea, por más que nosotros digamos que queremos que este año, eso no va a suceder. Y obviamente los presidentes municipales que van a tener éxito son aquellos que tengan capacidad de gestión, las relaciones políticas con personajes de la Secretaría, la propia Presidenta de la República, los gobernadores o la gobernadora en el caso del Estado de México, para tener capacidad de gestión. Un presidente que no tenga esa capacidad de gestión difícilmente va a poder dar los resultados que la gente de los municipios esperan. Y finalmente hay que tener en cuenta una cosa, y esto va particularmente para la oposición, PAN, PRI, MC. ¿Perdón? No pueden competir. No Pueden competir. Nada más es PAN. No en esta mesa. O sea, digo, no pueden competir contra programas sociales. ¿Qué van a hacer? O sea, hoy el PAN, por ejemplo, comentábamos justo antes de esto, tiene 4 municipios, ¿no? 4 municipios siglados por el PAN. Y todos son ganados por presidentes a la reelección. No hay un solo presidente que haya buscado por su cuenta que haya ganado. Ya dejemos el tema del PRI que se está desgranando. La dirigente estatal tiene problemas para integrar su equipo todavía, ¿no? Se le va a complicar su propia sucesión. En fin, a lo que voy es que tengamos en cuenta esto para entender que los próximos 3 años Morena puede hacer lo que quiere y no va a pasar nada. Solamente esperamos que Morena, Verde, PT hagan las cosas bien. Claro. Dentro de lo posible. Y no hay que esperar mucho porque la propuesta de ley de ingresos que presentó Hacienda pasó casi intacta, entonces no habría por qué prever que el paquete económico del próximo año pues tenga modificaciones en beneficio de los municipios y menos de los gobiernos que no sean de Morena. Santiago, pues muchas gracias por tu participación en esta mesa. ¿Cuál sería tu mensaje, tu resumen de lo que hemos platicado hoy? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que, mira, sobre todo terminando con este tema del presupuesto,
creo que es lo que todavía le falta a la clase política, terminar de comunicarlo a la gente y lo que a la gente le debería de importar, porque si no está en el presupuesto, pues en efecto nada más es discurso, ¿no? Esta vez fue muy interesante cómo el secretario de Hacienda sale en Televisión Nacional a dar una entrevista para explicar ciertas partes del presupuesto, porque no había pasado en el sexenio anterior, pero todavía hace falta. ¿Ande? Y con lo que exactamente. Entonces, creo que es algo que puede terminar la clase política de profundizarlo con la ciudadanía. La oposición ahí tiene una gran oportunidad, ¿no? De que todo esto que se dice en estas mesas y todo eso que se comenta en la Cámara, en los pasillos con la clase política, pues la gente lo termine de entender, porque al final del día tú sales a la calle y le preguntas a la gente acerca del presupuesto y no te sabe decir nada, ¿no? Entonces ahí tienen un gran factor. Por ejemplo, el PRI lo intentó hacer con una consulta en internet acerca del presupuesto. El PRI no tiene posibilidad de hacerle cambios al presupuesto, pero lo intentó, le falta todavía profundizarlo, pero yo creo que en general la oposición, el PRI, PAN, MC, tienen oportunidad de abanderar ese tema del presupuesto y que la gente lo entienda y que eso los impulse un poquito más. Claro, pues muchas gracias. Octavio, pues un gusto tenerte en esta mesa. Espero que no sea la primera, sino que estés en otras mesas nacionales con otros temas del Estado de México. ¿Cuál es tu mensaje final? ¿Qué resumes? Bueno, primero referí que nuestra gobernadora está siendo muy responsable en términos del mandato que establece la Constitución General a los congresos para la armonización del Poder Judicial. No mandató a los ejecutivos, mandató a las legislaturas de los estados. Bueno, sería un error que la gobernadora enviara una iniciativa. Es un tema de las legislaturas estrictamente. Y en eso estamos cumpliendo. Lo que quiero concluir con el tema del Poder Judicial es que el resultado de esta armonización va a recoger de las 3 iniciativas presentadas lo que verdaderamente le sirva a la sociedad, para que no haya más inocentes en prisión y para que exista acceso a la justicia. Erradicar la corrupción y erradicar el nepotismo y los excesos en el Poder Judicial. Y que obedezca, que obedezca a una sociedad y no a un poder o a un partido político o partidos políticos. Es lo que se aspira y estoy seguro que lo vamos a lograr. En el tema del presupuesto, que está por iniciar, hay un tema serio en el Estado que aún prevalece, que es los órganos autónomos tienen observaciones de corrupción. Todos, incluyendo a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y eso no puede seguir así. Eso se tiene que revisar y tiene que haber sanciones y tienen que revisar la ley del Tribunal de Justicia Administrativa, el tema del órgano superior de fiscalización, para que haya sanciones. ¿Desaparecer la transparencia? Tendrá que desaparecer, o más bien se va a integrar a algún área del gobierno, alguna Secretaría de Estado, donde se mantengan intocadas las facultades, pero va a desaparecer. No es un tema de un deseo, es un tema de un mandato que ya estableció una reforma constitucional. Y quiero concluir refiriendo que a un año, meses del gobierno de la maestra Delfina, hay respeto, hay autonomía y respeto a los poderes, hay avances importantes en materia de derechos adquiridos por los ciudadanos, que en enero se van a estar consolidando con el nuevo presupuesto. Se va a seguir fortaleciendo el tema de salud, el tema educativo, por supuesto, que va a haber incremento del presupuesto en este rubro. Ha anunciado incremento de salarios a elementos de la Policía Estatal que no se habían hecho en el pasado o no se habían destacado o atendido de manera puntual. Hay avances en el tema del combate a la impunidad y el tema de la corrupción a un año y meses 3 meses del nuevo gobierno. Entonces, bueno, la tarea de esta legislatura es que los recursos que se tengan que aprobar para el próximo año atiendan los temas más importantes, que es la falta de agua en nuestro estado, la infraestructura hidráulica
y el tema de la seguridad pública. Ok. Y hay que combatir sin vacilar el tema de la corrupción, que concluye diciendo singularmente todos las y los titulares de estos órganos autónomos fueron puestos por el viejo régimen. Y es en donde más corrupción hay. Bueno, Todo- hay uno que ya este régimen puso, ¿Quién? el de transparencia, ¿no? Sí, fue electo por esta legislatura, ¿no? El Infoem José Martínez Vilchis, ¿te refieres completamente? Sí, fue puesto por la legislatura anterior y obedece al régimen anterior. No lo puso esta legislatura. Eso es impreciso. Y entonces, bueno, todos son del viejo régimen y en todos hay corrupción. Y entonces, bueno, pues eso no puede suceder. Debe de atenderse con lupa, ¿Nadie castigarse. salva, Octavio? ¿Quién? Infoem, observaciones. Tribunal de Justicia Administrativa, observaciones, desvío de recursos, corrupción. En derechos humanos, bueno, cuestionado la titular por desvío de recursos. Viene el cambio en la CODEM. Claro, y ojalá vamos a ser muy cuidadosos en el tema del Congreso sobre la designación, pero lo que no puede haber, Alan, es que haya familias que tengan 2 alimentos al día, que no tengan un empleo digno, que no tengan agua en su llave, y tengamos titulares de órganos autónomos en la opulencia y en la corrupción, desatendiendo los temas sustantivos para lo cual fueron nombrados. Esa es la contradicción y eso es lo que queremos eliminar. Veo a Frank con ganas de decir algo. Sí, un comentario muy breve. Y yo creo que esos apuntamientos que se hacen sobre el reporte del órgano superior de fiscalización, que entiendo que es el tema, sería muy útil para la sociedad que los expliquen a detalle. Que luego se quedan simples observaciones también, pero no Por eso, excepciones. que se expliquen a detalle, porque el proceso de fiscalización es algo que regularmente la gente no entiende y no tiene por qué entenderlo, ¿sí? Pero que se expliquen a detalle. A ver, este órgano presentó esto, y donde hay especulaciones sobre un asunto que tiene que ver corrupción, pues eso ya tiene que ver con cuestiones de otra naturaleza. Que se explicara de esa manera. ¿Son públicos? Sí, pero que se expliquen de esa manera, porque si no, nos quedamos con información muy general. El tema sería, ¿observaciones corrupción? No necesariamente. Pagar obra que no se hizo. Eso sí es corrupción. Entonces, en ese Pagar la misma obra 2 veces. Eso es corrupción. Incrementar el arrendamiento de inmuebles en el 100% más. Eso es corrupción. Pero hay que presentarlos, ¿sí?, de manera clara. O sea, ustedes, por favor, que reciben ese reporte, difúndanlo. Y tienen la posibilidad de citar a los titulares, ¿sí?, y decirles, a ver, explica esto. Punto. Porque yo recuerdo que había un impresionante interés en el asunto lamentable de mi universidad, de la estafa maestra. Finalmente no pasó nada. ¿Cuántos detenidos hubo? ¿Cuántas sanciones contundentes? No pasó nada. Esa es materia de otro debate. Así es. Pero entonces, sí, démosle a la sociedad información más a detalle y de verdad que se llegue hasta donde se tenga que llegar. La universidad está señalada y hay resultados en la auditoría, no lo dice Octavio. Y a mí me gustaría que hubiera menos opacidad, más transparencia y que se crearan más universidades, que más jóvenes puedan acceder a la educación pública y que tengamos y que haya transparencia en el uso de los recursos públicos, en las licitaciones, que no existan las asignaciones directas. Totalmente. Eso es de corrupción, acuerdo. no sé. Pero que Nada más funcionen las denle observaciones también. información Habría que a la valorar gente. también el trabajo de la Por supuesto. auditora de fiscalización. Que funcione. ¿Qué resultados eficientes tuvo? Que ha hecho un papel, perdón que me puse, concluyo con esto, hay un resultado, a juicio mío, de un buen ejercicio, pero que tienen que haber sanciones. Si no hay sanciones, de nada sirvió. ¿Algún comentario adicional? Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Con la objetividad y el rigor metodológico y técnico que la ley marca. ¿Le tiene un comentario? No, perfecto. Digo, el OSFEM, pues ahorita ya están, ¿no?, por designar al nueva titular del órgano superior de fiscalización. Pero yo lo que puedo ver es que el OSFEM como que le bajó de ritmo de unos años para acá. Sí,
Digo, yo el periodo que fui presidenta municipal, 2019-2021, me llegaban auditorías de forma seguida, financieras, de obra, y bueno, todas las brincamos. Pero un caso muy puntual, Naucalpan, con la expresidenta Patricia Durán. Fue muy sonado, que después de que no ganó la reelección, el dinero se desapareció. No le pagó a trabajadores, 6 meses, y no ha pasado nada. Entonces, no ha pasado nada. No puede pasar eso. Y no puede pasar eso, exactamente. O sea, ni ahí ni en ningún lado. ¿Sí? Todo lo que tú señalaste, si la obra se cobra doble, si se cobró y no existe, todo eso es corrupción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los órganos autónomos? Claro. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.